Bien, vamos a empezar la clase entonces, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar el tema de específicamente de lo que es la auditoría financiera. Voy a compartirles un vídeo para poder ubicarnos en el tema. Hola, soy Roxanne y hoy hablaremos sobre la auditoría financiera. En primer lugar hablaremos sobre el concepto de la auditoría financiera. La auditoría financiera es la revisión de los estados financieros con el objetivo de obtener elementos de juicio necesarios para emitir una opinión profesional, al igual que aumentar el grado de confianza en los usuarios de los estados financieros. Las características de la información del auditor financiero es que tiene que estar correcta de acuerdo con la situación económica de la empresa, tiene que ser oportuna, completa y debe ser la más detallada posible. En segundo lugar, tenemos la realización de una auditoría. 1. Capacitación. Es necesario que el auditor financiero tenga conocimiento previo sobre las normas que va a utilizar a lo largo de la auditoría, como por ejemplo el Código de Ética, la IES 8, SNICS, NIC 1 y NIDS. 2. Propuesta. Para llevar a cabo una auditoría se necesita de un cliente quien elaborará la propuesta y esta será aceptada por el auditor en cuanto el directorio haya confirmado que los estados financieros estén conforme al marco de información financiera, que el control interno verifique que los estados financieros estén libres de incorrección material debida a fraude o error, que el auditor tenga libre acceso a los registros e información adicional para fines de la auditoría, el acceso ilimitado al personal de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de auditoría. En el caso que el auditor no haya aceptado, se da un punto final, pero si el auditor aceptó, se da paso a la carta compromiso para finalmente firmar el contrato de locación de servicios. 3. Planificación. En este punto, el auditor tendrá conocimiento sobre la actividad de la empresa, la evaluación del cumplimiento de los requerimientos de la ética aplicable, estrategia global de la auditoría, evaluación del control interno, la valorización de los riesgos y las aserciones, para finalmente obtener el memorándum de planificación. 4. Programa. El auditor deberá desarrollar procedimientos y documentar un programa de auditoría que le permita el desarrollo del plan de trabajo general, pero a un nivel analítico aplicado a un área en particular. 5. Ejecución. En esta fase se inician los trabajos de campo, con el objetivo de obtener y analizar toda la información del proceso que se audita. En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis de los estados financieros, en el que se detectan los errores. Si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas. 6. Conclusión. Después de la ejecución, el auditor podrá sacar sus propias conclusiones acerca de la auditoría realizada. Gracias por su atención. Bien, jóvenes. Entonces, ya en la clase anterior hemos hablado acerca de la auditoría, en términos muy generales, donde hemos evidenciado de que no solamente se hace auditoría financiera, sino también se hacen auditorías a todo tipo generalmente de actividad que se realiza dentro de la empresa, ¿no? En este caso concreto,
El día de hoy vamos a hablar sobre la auditoría financiera. Bueno, hemos dicho ya en forma repetida que una auditoría es un examen, ¿no? O sea, es una revisión, ¿no? De algunos aspectos que tienen que ver con la empresa. En el caso de la auditoría financiera, nos vamos a remitir directamente, fundamentalmente, a los estados financieros, ¿no? Eh, en alguna oportunidad quizás les haya hablado de que el contador empieza su trabajo, por ejemplo, empieza su trabajo a través de la obtención de una fuente o un documento que genera todo lo que significa una operación de contabilidad o un registro de contabilidad. Esa fuente que viene a ser, por ejemplo, una factura, una boleta de venta u otro comprobante de pago, va a ser registrado en un documento que viene a ser ya sea un registro o llamado también un libro contable, ¿no? Dentro de los registros de libros contables tenemos, por ejemplo, los libros auxiliares o registros contables auxiliares, por ejemplo, como el registro de compras, el registro de ventas. Y luego tenemos el libro diario donde se centraliza las operaciones o donde se realizan los asientos, pero con asiento de centralización. Posteriormente pasamos, por ejemplo, a un libro mayor, ¿no? Donde de manera clasificada están todas las cuentas que hemos incluido dentro de las operaciones que realizamos en la empresa. Y el mayor nos va a servir para qué? Para poder lograr hacer qué cosa? Los estados financieros, ¿no? ¿Cuáles son estos estados financieros básicos? Son el balance general o llamado también estado de situación financiera o estado de posición financiera. Y también tenemos el otro estado financiero que viene a ser el estado de resultados, ¿no? Adicionalmente tenemos dos estados más, que viene a ser el estado de flujo efectivo, ¿no? Y el otro estado, el estado de cambios en el patrimonio neto. Pero los estados mucho más visibles son los dos primeros, el balance general, o llamado también estado de posición financiera o estado de situación financiera, y el estado de resultados. Ese es el recorrido que hace el contador. ¿Qué hace el auditor? Que también, por supuesto, es un contador, ¿no? Pero en funciones de auditor. El auditor recorre el camino de manera inversa. El auditor lo primero que hace es recepcionar los estados financieros, ¿no? Y comenzar a hacer el análisis, la revisión o el examen, como queramos llamarle, y comienza a retroceder, ¿no? Retrocede a los libros, a los libros contables, retrocede a las fuentes, que pueden ser documentos como las facturas, boletas y otros documentos que son, por ejemplo, los comprobantes de pago, y va inclusive mucho más allá. Retrocede, si no le satisface una información que está en los comprobantes de pago, retrocede hacia la confirmación que pueden ser dada por los proveedores o los clientes. Ese es el proceso que hace la auditoría, ¿no? En el caso concreto de la auditoría financiera. Entonces, en la auditoría financiera podemos distinguir dos formas de hacerse esta auditoría, o dos formas como se opera auditando, ¿no? Hay una auditoría interna y también hay una auditoría externa. La auditoría interna generalmente es una auditoría de carácter preventivo. La auditoría interna financiera es de carácter preventivo, repito. ¿Por qué de carácter preventivo? Porque la naturaleza actual o la intención actual de hacer auditoría ya no es como las formas o las intenciones anteriores, a años anteriores, décadas anteriores, donde las auditorías se hacían pues para descubrir fraudes, descubrir sustracciones, robos dentro de una empresa, ¿no? Actualmente la auditoría interna normalmente se hace para realizar medidas preventivas, para que precisamente no se cometan este tipo de infracciones o delitos, ¿no?
Entonces, la auditoría interna en toda empresa que está bien organizada, generalmente hay un área de auditoría interna, ¿no? Que solamente depende de la gerencia general, con la finalidad, repito, de hacer auditorías preventivas, ¿no? O auditorías concurrentes también se le llama. ¿Por qué? Porque en la medida que se van dando las operaciones, se va haciendo los exámenes o se va haciendo revisiones, por ejemplo, de que si se está cumpliendo el control interno o no se está cumpliendo con el control interno, ¿no? Y también hay lo que se llama la auditoría externa. Y generalmente este tipo de auditoría externa lo hacen ya las empresas o las sociedades de auditoría, ¿no? Que se contratan porque muchas veces se hace de manera voluntaria u otras veces se hacen porque son las exigencias de ley, ¿no? Por ejemplo, aquellas empresas que cotizan en bolsa, las empresas que ponen sus acciones a la venta en la bolsa, necesariamente, por norma, la Superintendencia de Mercado de Valores, que es la entidad que va a controlar a estas empresas, porque cuando se ponen las acciones en la bolsa de valores, eh, la superintendencia necesariamente tiene que hacer un control a través de la remisión de los estados financieros en forma auditada. Mejor dicho, esos estados financieros que se remiten a la superintendencia, aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores, en este caso en el Perú, por ejemplo, en la bolsa de valores de Lima, tienen que remitir sus estados financieros al 31 de diciembre del periodo auditado de un año, ¿no? Para que la Superintendencia de Mercado de Valores le pueda dar el visto bueno y esas acciones puedan ser puestas a la venta en el mercado de valores, o sea, en las bolsas de valores. En este caso, en el Perú, en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Bien, en, en el caso concreto de nuestra auditoría, ya nos hemos referido para qué sirve, ¿no? O sea, en términos concretos sirve para poder hacer una revisión de los estados financieros, ¿no? ¿Y cuál es el interés de una auditoría financiera? Toda empresa está vinculada tanto internamente como externamente, ¿no? Eh, Externamente, por ejemplo, la empresa está vinculada con los proveedores, con los clientes, ¿no? Los proveedores, por ejemplo, necesitan conocer en una forma fiel, por decir así, cómo están los estados financieros, ¿no? Si esta empresa, por ejemplo, tiene liquidez o no tiene liquidez para poder darle un crédito, ¿no? Y eso lo evidencia los estados financieros. Y los estados financieros auditados ya dan cierto grado de seguridad a los proveedores para poder otorgar un crédito a las empresas, ¿no? Cuando hay préstamos, por ejemplo, o cuando una empresa solicita un préstamo a una entidad financiera, como es, por ejemplo, un banco, también es necesario que los estados financieros evidencien que hay solvencia, ¿no? Para que puedan endeudarse las empresas, ¿no? La solvencia significa de que la empresa tiene la capacidad de poder pagar, ¿no? Sus estados financieros demuestran, el balance general sobre todo demuestra que tiene la capacidad de poder pagar, ¿no? Y esa capacidad de poder pagar lo pueden ver en los movimientos que pueden darse en la cuenta de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, ¿no? Cuando la cuenta por cobrar, por ejemplo, tienen un giro mayor que la cuenta por pagar, entonces es una evidencia positiva. Un ejemplo, ¿no? Si la rotación de estas cuentas en los ratios o razones financieras, eh, se evidencia una mayor velocidad en las cuentas por cobrar que en las cuentas por pagar, esto quiere decir que la empresa está recibiendo
dinero, está recibiendo dinero de los créditos que ha otorgado y que puede cubrir, con ese dinero puede cubrir los montos que tienen como cuentas por pagar. Entonces los bancos observan eso y, y si los estados financieros reflejan eso, los bancos tienen ya mayor confianza para poder otorgar los créditos, ¿no? Otras de los interesados en que haya estados financieros auditados, ¿no? Son los accionistas, los propios dueños de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque están interesados en recibir dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son las utilidades que los accionistas o socios de una empresa van a recibir. Y bueno, con estados financieros auditados, evidentemente que hay una mayor confiabilidad, ¿no? Los clientes también son las personas interesadas, ¿no? Los empleados, los trabajadores, los directivos dentro de una empresa son también personas interesadas de que se lleve a cabo las auditorías financieras en la medida de que le dan mayor seguridad, ¿no? Le dan mayor seguridad, le dan mayor firmeza a la actividad empresarial, el evidenciar este tipo de información, ¿no? Los estados financieros son informes en la práctica, ¿no? ¿Quién debe auditar y con qué frecuencia? Bueno, en el caso peruano ya les hablé de que eh, una empresa que cotiza en bolsas, ya, una empresa que cotiza en bolsas, necesariamente, de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Mercado de Valores, que antes se llamaba la CONACEP, tiene que, eh, tiene que emitir estados financieros auditados, ¿no? Ahora, quién debe auditar? Bueno, generalmente son sociedades civiles, ¿no? Sociedades civiles que están bajo la Ley General de Sociedades, las empresas que auditan, ¿ya? Entonces, este tipo de sociedades civiles tienen un conjunto de personas que son socios y son profesionales que son auditores, ¿no? Y son aquellos que se encargan de realizar auditorías previo contrato con la empresa que va a ser auditada, ¿no? ¿Hay un interés también de esto? Sí, el Ministerio de Economía, de Economía del Perú también tiene el interés, ¿no? Pero vía la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Cada país tiene sus normas de cómo debe reunir, cómo deben presentarse los estados financieros, ¿no? Ahora ustedes me dirán, de repente una empresa, una micro, una pequeña empresa, ¿es obligatorio que haya una auditoría? No es obligatorio, pero si es que esta empresa pequeña o una microempresa generalmente requiere de que se haga un análisis, una revisión de sus estados financieros, un examen, puede contratar a una empresa auditora o puede contratar a un profesional que tenga experiencia en auditoría, ¿no? ¿Quiénes son los auditores? Ya les refería, ¿no? Son empresas que se dedican a realizar este tipo de auditorías, ¿no? Ahora, ¿cuántas son las fases de la auditoría? Cuando se realiza una auditoría, primero tiene que haber un proceso de planificación, ¿no? Luego viene el trabajo de campo, ¿no? O la ejecución de la auditoría, ¿no? Y luego viene la preparación o emisión del informe. En el caso de la planificación, hay que considerar varios aspectos aquí, ¿no? Previamente, cuando se contrata la empresa contrata a una sociedad de auditoría para que le hagan una auditoría de sus estados financieros, previamente tiene que haber una carta de intención, ¿no? Donde
donde el auditor envía esta carta para poner las condiciones a la empresa, ¿no? Bajo qué condiciones la empresa va a contratar a esta sociedad de auditoría. Y allí se va a fijar pues los plazos, se va a fijar los términos remunerativos y otros aspectos que tienen que ver con el trabajo de auditoría, ¿no? Eso se da en la etapa previa a la planificación. Una vez que se ha aceptado, la gerencia ha aceptado contratar a esta sociedad de auditoría para que haga la revisión, el examen de los estados financieros del periodo, entonces se realiza la etapa de planificación, ¿no? En la etapa de planificación hay que considerar varios aspectos que vamos a estudiar en adelante. En la etapa de planificación, por ejemplo, hay que considerar de que el auditor tiene que tomar conocimiento de la empresa, ¿no? O sea, no se puede realizar el trabajo de campo mientras los auditores no toman conocimiento de la empresa. Tienen que tomar conocimiento, por ejemplo, de que si la empresa, cómo está organizada, ¿no? Cuáles son los niveles de jerarquía que tiene la empresa, viendo su organigrama, si la empresa tiene un sistema de control interno, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante en las empresas bien organizadas, tiene que haber un sistema de control interno. Otro detalle dentro de la planificación tiene que ver si la empresa está desarrollándose en un ambiente que haga posible que permita que se desarrolle el trabajo de campo de la auditoría, ¿no? Tiene que ver los niveles de riesgo, ¿no? Hay tres tipos de riesgo, por ejemplo, el riesgo inherente, el riesgo de detección, son dos de ellos, donde el auditor, al momento de hacer la planificación, va a valorar esos niveles de riesgo. Al valorar esos niveles de riesgo, va a poder realizar lo que se llama el programa de auditoría, ¿no? Eso se da en la etapa de planificación. ¿Qué es un programa de auditoría? Viene a ser diríamos, un plan, dentro del plan general de auditoría, donde las cuentas que va a auditar, cuando es una auditoría de los estados financieros, generalmente se auditan todas las cuentas, ¿no? Desde las cuentas cajas, las cuentas corrientes, la cuenta de inventarios, las cuentas de cuenta por cobrar, las cuentas por pagar, los activos fijos, todas las cuentas en la práctica van a ser revisadas, pero el auditor va a hacer un análisis previo, ¿ya? Va a hacer un análisis previo para ver cuáles son las áreas, ¿no? Cuáles son las áreas donde hay mayor cantidad los riesgos son más altos, ¿no? Y cuáles son las áreas donde los riesgos son menores. Y para centrar su atención en las áreas de riesgo alto. Por ejemplo, un área de riesgo alto que es generalmente son las áreas de tesorería, ¿no? Las áreas donde está el dinero, donde está la cuenta caja, donde opera la cuenta corrientes y otras cuentas, áreas de cuentas por cobrar, áreas de cuentas por pagar. Generalmente este tipo de cuentas son las que van a generar mayor suspicacia en el auditor para poder centrar su atención allí y medir los niveles de riesgo. Una vez que ha planificado y ha hecho su programa de auditoría, ¿no? Entonces, ya se hace la realización del trabajo de campo. En el trabajo de campo ya se aplica este programa, ¿no? El programa de auditoría, que es generalmente por cada cuenta que se va a auditar, que se va a examinar, hay un conjunto de preguntas, ¿no? Y hay un conjunto de preguntas que van a ser llevadas a cabo generalmente con el personal que trabaja en las áreas señaladas, ¿no? Y ahí el auditor va comenzando a hacer, a través de las preguntas, va haciendo sus anotaciones. ¿Dónde los anota? Los anota en unos documentos que se llaman los papeles de trabajo. ¿Ya? Esos papeles de trabajo es como tener una especie de cuaderno donde uno va realizando las anotaciones y va realizando las observaciones que va encontrando cuando realice el examen. Una vez que ha terminado de realizar el trabajo de campo, ¿no?
ya se hace la preparación del informe. Se prepara y se emite el informe de auditoría, ¿no? En el informe de la auditoría, el auditor realiza el ejercicio de opinar. Y hay tres tipos de opinión que va a emitir el auditor tal como encuentra o tal como ha encontrado, eh, tal como arrojan los resultados del examen que ha realizado, ¿no? Una es la opinión favorable, la otra es la opinión con salvedades y la otra es la opinión desfavorable y también la opinión denegada. Vamos a ver de qué se trata estos cuatro tipos de opinión. Cuando el auditor emite una opinión favorable, quiere decir que al revisar las cuentas, estas cuentas o estas operaciones han sido realizadas, ¿no? Las operaciones que se dan en cada cuenta contable han sido realizadas de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Y en los tiempos de ahora, estos principios de contabilidad generalmente aceptadas se pone ya, como estamos en la contabilidad moderna, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, en las llamadas NIC. Y también los estados financieros, cuando se informa de manera favorable, pueden indicar de que también han sido elaboradas en forma razonable los llamados normas internacionales de información financiera, las NIF, ¿no? Entonces, si el auditor opina favorablemente, quiere decir que hay racionalidad, ¿no? En la presentación de esos estados financieros, ¿no? No existe, digamos, errores significativos, ¿no? Hay otra opinión que es la opinión con salvedades. Bueno, aquí el auditor es probable que haya encontrado algunos problemas dentro del proceso de auditoría, dentro del examen que ha estado realizando a los estados financieros, ¿no? Eh, algunos problemas que no necesariamente son significativos, ¿no? Eh, pero que le impide realizar una opinión favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los estados financieros han sido revisados y se han presentado ante el auditor para que los revise, ha tenido algunos problemas dentro del trabajo. Por ejemplo, ha habido limitaciones de trabajo, ¿no? Es probable que algunas áreas que no necesariamente son significativas, ¿no? No hayan aportado con suficiente evidencia para poder tener una opinión favorable, ¿no? Ha habido una presentación incompleta o se ha omitido la información que es necesaria, ¿no? Hay errores o incumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Entonces hay incertidumbres, o sea, no se tiene la certeza, ¿no? Ha habido cambios durante el ejercicio de la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ejemplo, cuando se hace el movimiento de inventarios, de mercadería, de productos terminados, de productos en proceso, ¿no? Que son la parte del elemento 2, de las cuentas del elemento 2. Eh, ustedes saben, han estudiado que, que bajo el principio de contabilidad, por ejemplo, el principio de uniformidad, nosotros debemos, por ejemplo, si es que estamos aplicando el método PEPS, ¿no? Primero es en entrar, primero en salir, ese método debemos aplicarlo durante todo el periodo, durante todo el año, ¿no?
pero resulta que el auditor puede ser que haya estado en esa área y haya visto de que primero utilizaron el método PEPS y después utilizaron, por ejemplo, el método promedio ponderado, ¿no? Entonces, ya no se está, ya no se está cumpliendo con el principio de uniformidad, ¿no? Uniformidad significa que todo tiene que ser igual, ¿no? Y así, de repente, algunos principios han sido vulnerados, ¿no? El principio de objetividad también, ¿no? El principio de equidad, por ejemplo, también puede ser que haya sido vulnerado, ¿no? Pero en realidad los errores cometidos no son, diríamos, tan relevantes, ¿no? Pero sí se detecta que se han cometido, en la cual no se puede emitir una opinión favorable, sino una opinión con salvedades, ¿no? Otra opinión que el auditor puede emitir en la autoría financiera al emitir ya su informe, ¿no? Es la opinión desfavorable, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cantidad de errores que ha podido detectar el auditor son, diríamos, son tan grandes que la opinión que va a emitir es una opinión desfavorable, ¿no? Donde, por ejemplo, no se han emitido, no se han puesto de manifiesto los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Entonces, la contabilidad de repente es una contabilidad desordenada, ¿no? El control interno no funciona en forma eficiente, hay una presentación de documentos que son incompletos, es insuficiente, y eso hace que la opinión del autor sea desfavorable, ¿no? ¿Y cuándo se da una opinión denegada? Cuando el auditor no ha podido llegar a tener una evidencia suficiente para formarse una opinión, ¿no? De todas las cuentas que están en en el, en el estado, por ejemplo, en el balance general y en el estado de resultados, ¿no? Entonces, el auditor no tiene la evidencia suficiente para poder determinar, ¿no? En las, en las anteriores sí tiene evidencias, pero estas no tienen, diríamos, no guardan, por ejemplo, no guardan los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Hay errores, le presentan un libro, por ejemplo, un libro diario realmente que no, al hacer el cruce de información con las facturas, los saldos, no, la diferencia de saldos son muy significativos, ¿no? En el caso de la opinión denegada, por ejemplo, él pide una revisión de las fuentes, por ejemplo, de las facturas, para comparar con los registros de compras o de ventas. Sin embargo, no le han alcanzado las áreas que corresponden, ¿no? Entonces no tiene evidencia suficiente como para emitir opinión, ¿no? Entonces, la opinión que va a emitir el auditor señala que es una opinión denegada. Mejor dicho, no hay opinión, ¿no? Bueno, sobre la auditoría, ¿quién no puede hacer auditoría y firmarla? Bueno, ya les he dicho. ¿No? Nosotros, de acuerdo a nuestra ley de sociedades, generalmente tenemos las sociedades civiles que pueden ser profesionales, que pueden constituir una empresa de auditoría, ¿no? Que son los auditores que van a ser contratados para poder realizar estos exámenes en las empresas, ¿no? Una de las condiciones también es de que el auditor tiene que haber tenido un título universitario, ¿no? Tiene que tener un título universitario y tiene que tener la suficiente experticia, significa experiencia, para poder llevar a cabo la auditoría, ¿no?
Ahora, las auditorías financieras no necesariamente se pueden hacer de maneras integrales, también se pueden hacer auditorías financieras especiales, ¿no? En este sentido, por ejemplo, de repente una auditoría que se puede hacer es hacia determinadas áreas de la empresa. Se pueden hacer auditorías, por ejemplo, al área de tesorería, ¿no? Al área de cuentas por cobrar, a las áreas de cuentas por pagar, ¿no? Entonces, son auditorías especiales que no necesariamente son las auditorías integrales, ¿no? Y para ello se hacen programas especialmente para estas áreas. Entonces, también se pueden hacer auditorías financieras de carácter especial, ¿no? Muy bien, jóvenes. Eh, Eso es con lo que respecta, a grosso modo, lo que va a ser el curso de auditoría. De manera teórica hemos presentado lo que es la auditoría financiera, ¿no? De qué se trata, ¿no? Y de repente, si tienen algunas preguntas al respecto, las pueden realizar en este momento para poder aclarar algunos conceptos, algunos términos que de repente a ustedes les crea una inquietud de esclarecerlo. Si tuvieran alguna pregunta. Bien, bueno, he visto, me parece que he revisado sus tareas. Vamos a establecer una regla de calificación de las tareas, ¿ya? En el plazo de donde están las tareas, ustedes ya están en el quinto ciclo y ya tienen que tener cierto grado de responsabilidad. En el plazo, ojo, en el plazo de, durante el tiempo que se le da de tareas y que está establecido en la plataforma, las las tareas tienen un valor de 0 a 20. Fuera del plazo, tienen un valor máximo hasta 13, ¿ya? Vamos disciplinándonos en eso. Fuera del tiempo tiene un máximo de valor 13, de 0 a 13, ¿ya? Les estoy manifestando esto con la finalidad de que ustedes tomen conocimiento y comiencen un poco a mejorar su sentido de responsabilidad, salvo que hubiera algún acontecimiento que no les permita, ¿no?, ingresar la tarea a tiempo, ya sea por problemas de plataformas o por problemas X y Z, pero que sea justificado y yo lo valore. ¿Entendido?